Muy buenas tardes, bienvenido a las Conferencias Ciudadanas 2025 del Instituto Nacional de Estadística. Hoy revisaremos los resultados del Censo 2024, en específico los referidos a vivienda y servicios básicos. Nuestra expositora es Verónica Canales Guerrero, socióloga de la Universidad de Chile y magíster en métodos para la investigación social de la London School of Economics. Hoy en día, Verónica se desempeña como jefa del área de metodología y procesamiento del proyecto de Censo de Población y Vivienda. Verónica, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Hasta ahora, cuando hemos hablado de los resultados del censo, hemos hablado de población. Pero el censo es también un censo de viviendas. Hoy revisaremos los principales resultados de las características de las viviendas y el acceso a servicios básicos. En el país, en el censo se censaron 7.642.716 viviendas. La mayor parte de estas viviendas corresponde a viviendas particulares. Una vivienda particular es toda construcción estructuralmente separada e independiente destinada total o parcialmente al alojamiento de hogares y personas. Las viviendas particulares pueden ser clasificadas en viviendas ocupadas y desocupadas. Una vivienda desocupada corresponde a aquellas viviendas en las cuales no residen personas de manera habitual. Por otro lado, una vivienda ocupada sí tiene residentes que viven ahí de manera habitual. Dentro de las viviendas particulares ocupadas y dependiendo de cómo fue el resultado del contacto con los residentes habituales, podemos clasificar las viviendas en tres grupos. Por un lado, se encuentran aquellas viviendas en donde no fue posible hacer contacto con los residentes que vivían en ellas. Estas son las viviendas particulares ocupadas con moradores ausentes. También se encuentran aquellas viviendas que por otras razones no fue posible aplicar la entrevista, como por ejemplo aquellas viviendas en donde las personas no aceptaron participar de la respuesta al cuestionario. La mayor parte de las viviendas, sus residentes habituales, sí contestaron el cuestionario del censo, lo que corresponde a las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes. En esta presentación nos enfocaremos en las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes, pues son las que nos ofrecen un mejor panorama para caracterizar las viviendas en el país. Partiremos con el tipo de vivienda. El tipo de vivienda no solo nos habla de cuántas viviendas son casas o departamentos. El tipo de vivienda es también un indicador de la calidad de las viviendas. Para la política pública, hay viviendas que por su tipo pueden ser clasificadas como soluciones habitacionales temporales. Este es el caso de las mediaguas o viviendas de emergencia, que corresponden a 19.936 viviendas, a las viviendas móviles, que corresponden a 1.323 viviendas, y a otros tipos de vivienda que corresponden a 25.258 viviendas. A lo largo de los censos, observamos que la mayor parte de las viviendas particulares con moradores presentes corresponden a casas y después a departamentos. Además, observamos que desde el 2002 al 2024 ha aumentado la proporción de departamentos desde un 12% en 2002 a un 19,9% en 2024. Así también vemos cómo ha disminuido la proporción de viviendas clasificadas como mediagua, desde un 3,6% en 2002 a un 0,3% en 2024. Para caracterizar mejor la calidad de las viviendas, es que el censo incluye otras preguntas como la materialidad de estas.
Los materiales de construcción de las viviendas en sus paredes, techo y piso pueden ser clasificados como aceptables, recuperables o irrecuperables. Esta clasificación la realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para así evaluar las viviendas habitacionales, las viviendas desde un punto de vista de la política habitacional. La mayor parte de las viviendas en sus paredes tiene materiales clasificados como aceptables. Así, el 43% de las viviendas tiene material de albañilería, le sigue el tabique forrado por ambas caras y el hormigón armado. En color azul, entonces, podemos ver aquellos materiales y aquellas viviendas que tienen estos materiales clasificados como aceptables. En el caso del piso, la mayor proporción de viviendas en el país tiene materiales clasificados como aceptables versus los materiales que son clasificados como recuperables o irrecuperables. Lo mismo ocurre para la cubierta del techo, donde la mayor parte de las viviendas tienen materiales que por sus características se clasifican como aceptables. En la combinación del tipo de vivienda y las preguntas de materialidad, podemos identificar las viviendas irrecuperables. Una vivienda irrecuperable es aquella que, por su tipo o por su materialidad, requiere ser reemplazada por una nueva vivienda. El porcentaje de viviendas irrecuperables ha disminuido desde el 2002 al 2024, pasando de un 4% a nivel nacional a un 1,1%. La región que tiene el mayor porcentaje de viviendas irrecuperables es Arica y Parinacota, con un 5,4%. Observamos también que las regiones del norte tienen las proporciones más altas de viviendas irrecuperables, como son los casos de Tarapacá y Atacama. Por otro lado, las regiones con menor porcentaje de viviendas irrecuperables son Metropolitana y Magallanes, con un 0,6%. Otra de las dimensiones relevantes que se miden a partir del censo para caracterizar a las viviendas es el hacinamiento. El hacinamiento se produce cuando observamos que residen 2,5 personas o más en promedio en una vivienda por número de dormitorios usados exclusivamente para dormir. El hacinamiento puede ser clasificado en hacinamiento crítico y hacinamiento medio. El hacinamiento crítico corresponde a aquellas viviendas en donde encontramos a 5 o más personas en promedio por dormitorio, mientras que el hacinamiento medio corresponde a las viviendas en donde encontramos entre 2,5 y menos de 5 personas en promedio por dormitorio. Con un ejemplo puede quedar más claro qué entendemos por hacinamiento. En una vivienda residen, por ejemplo, 5 personas y hay 2 dormitorios que se usan exclusivamente para dormir. En promedio, esa vivienda tendrá 2,5 personas por dormitorio y por lo tanto se encontrará en una situación de hacinamiento medio. En total, en el país hay 6,1% de las viviendas en situación de hacinamiento. Si descomponemos este hacinamiento entre hacinamiento medio y hacinamiento crítico, veremos que la mayor proporción de las viviendas se encuentra en hacinamiento medio. A lo largo del tiempo, vemos que el hacinamiento total, es decir, la suma del hacinamiento medio más el hacinamiento crítico, ha disminuido del 2002 al 2024 desde un 17,3% a un 6,1%. El hacinamiento crítico, por otro lado, disminuye del 2002 al 2017
pero aumenta desde un 0,8% el 2017 a un 0,9% el 2024. El mapa que vemos a continuación nos presenta en color rosado aquellas regiones que tienen el mayor porcentaje de viviendas hacinadas. Por otro lado, en color azul se destacan las regiones con menor porcentaje de viviendas hacinadas. Vemos que las regiones del norte encabezan la lista de regiones con mayor porcentaje de viviendas hacinadas, como son los casos de Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta. Por otro lado, las regiones que tienen un menor porcentaje de viviendas hacinadas respecto del total de viviendas de cada región son Magallanes y Ñuble. Hasta ahora hemos revisado distintos elementos que nos permiten caracterizar a las viviendas del país. Por un lado, revisamos el tipo de vivienda, revisamos también la distribución de los distintos materiales de las viviendas, el porcentaje de viviendas irrecuperables y el porcentaje de viviendas hacinadas. Tanto para el caso de las viviendas irrecuperables como para las viviendas hacinadas, observamos que en las regiones del norte se produce una situación que combina mayores porcentajes de viviendas irrecuperables y mayores porcentajes de viviendas hacinadas. Pasando ahora a un tema distinto que se reincorpora para el censo 2024, es la tenencia de la vivienda por parte de los hogares. La mayor parte de los hogares tiene una vivienda propia pagada, alcanzando esto un 47,3%. Le siguen los hogares que arriendan la vivienda en la que residen a través de un contrato que llega a un 18,6%. Si miramos ahora la evolución de los hogares con vivienda propia, considerando como vivienda propia a aquellos hogares que tienen una vivienda propia pagada, como una vivienda propia en proceso de pago, observamos que el porcentaje de hogares con vivienda propia ha disminuido desde un 72,5% en 2002 a un 61,1% en 2024. Por el contrario, los hogares con vivienda arrendada, ya sea con o sin contrato, aumenta desde un 17,7% a un 26,2%. La región con mayor porcentaje de hogares con vivienda propia es la región del Maule, con un 70,3%. Por otro lado, la región de Tarapacá es la región con el menor porcentaje de hogares con viviendas propias, ya sea pagadas o en proceso de pago. Revisaremos ahora los resultados en torno al acceso a servicios básicos. La principal fuente de agua de las viviendas es la red pública. Este indicador no ha sufrido variaciones importantes en términos porcentuales a lo largo de los censos, siendo de 91% el 2002, 93% el 2017 y 92,3% el 2024. Aunque vemos una disminución entre el 2017 y el 2024, no debemos confundir esta disminución en puntos porcentuales con una disminución en la cantidad de viviendas que accede al agua a través de red pública. Es más, para el año 2024, la cantidad de viviendas que accedía al agua a través de la red pública alcanza a 5.900.000 y fracción de viviendas que acceden al agua a través de este medio. Por su parte, en 2017, este número alcanzaba alrededor de 5.080.000 y fracción viviendas, lo que es menor que el número de viviendas observado el año 2024. En cuanto al sistema de distribución de agua en la vivienda, la mayor parte de las viviendas cuenta con una llave dentro de ellas. La evolución de este indicador entre el censo 2002 y el censo 2024
muestra un aumento entre 91,2% y el 96,7%. Esta pregunta nos fue realizada el 2017 al tratarse este censo, un censo de carácter abreviado. Si miramos ahora los resultados para estos dos indicadores a nivel regional, observamos que las regiones con menor porcentaje de acceso al agua a través de red pública se encuentran en la zona sur del país. En particular, 4 regiones del sur del país tienen los porcentajes más bajos. Estos son los casos de Ñuble, la Araucanía, los ríos y los lagos. Para el caso de las viviendas cuyo sistema de distribución de agua corresponde a una llave dentro de las viviendas, las regiones que tienen el menor porcentaje se encuentran en la zona norte del país, siendo estas Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. Cuando vemos ahora la distribución del servicio higiénico, vemos que la mayor parte de las viviendas tiene un servicio higiénico que se encuentra dentro de la vivienda conectado al alcantarillado. Le siguen las viviendas que tienen un servicio higiénico conectado a una fosa séptica. Si miramos ahora la evolución conjunta de aquellas viviendas que tienen un servicio higiénico dentro de la vivienda conectado al alcantarillado, fuera de la vivienda, pero conectado al alcantarillado, y viviendas que tienen un sistema conectado a una fosa séptica, observamos que han aumentado desde un 90,6% el 2002 a un 97% el 2024. Cuando miramos este indicador en términos regionales, observamos que los porcentajes más bajos de viviendas conectadas al alcantarillado o a una fosa séptica se encuentran en el sur del país, destacando la Araucanía, los ríos y los lagos. Por otro lado, la región de Arica y Parinacota es la región que tiene el porcentaje más alto de viviendas sin servicios higiénicos. Pasemos a revisar ahora las fuentes de energía de las viviendas, en particular la fuente de energía eléctrica. La principal fuente de energía eléctrica de las viviendas es la red pública. El 0,5% de las viviendas utiliza energías renovables para acceder a la energía eléctrica, siendo estas energías renovables la placa solar o la energía eólica. Ahora, cuando vemos la evolución del acceso a la energía eléctrica, independiente de su fuente, es decir, independiente si corresponde a red pública, a una placa solar, a otra forma de acceso, a un generador con diésel o benzina o a la energía eólica, vemos que del 2002 al 2024 el acceso total a la energía eléctrica aumenta desde un 97,1% a un 99,6%. Revisando ahora las principales fuentes de energía o combustible para cocinar y calefaccionar, vemos que en ambos casos la principal fuente de energía es el gas. Para el caso de las energías o combustibles que se usan para calefaccionar la vivienda, vemos que hay una distribución más equilibrada entre las distintas fuentes a nivel nacional que lo que se observa para las fuentes de energía para cocinar. Así, el gas alcanza un 25,6%, la leña un 24,4% y la electricidad un 19,5%. Al observar este indicador a nivel regional, observamos que hay diferencias que muy probablemente se deben a las diferencias climáticas entre las regiones en el país. Así, por ejemplo, las regiones del norte alcanzan porcentajes cercanos al 80% para aquellos hogares que indican que no utilizan una fuente de energía para calefaccionar su vivienda. Dado que en el censo 2002 se preguntó la fuente de energía para cocinar,
Esto nos permite hacer una comparación con los resultados del 2024. Vemos que ha disminuido el porcentaje de hogares que utiliza leña para cocinar desde un 12,3% a un 5,2%. Por otro lado, aumenta el porcentaje de hogares que usa electricidad para cocinar de un 0,2% a un 6,7%. En relación al acceso a Internet, vemos que el país ha dado un salto importante en cuanto al acceso de los hogares a este servicio. En 2002, un 10,2% de los hogares tenía acceso a Internet. Hoy, ese porcentaje, de acuerdo a los resultados del censo 2024, alcanza un 93,2%, lo que representa una diferencia de 83 puntos porcentuales. En relación a los servicios que utilizan los hogares para acceder a Internet, en el cuestionario del censo 2024, los hogares respondían por uno o más servicios que utilizaban para acceder a Internet. Vemos que la mayor parte de los hogares accede a Internet a través de un servicio móvil, desde un celular, tablet o banda ancha móvil, seguido por los hogares que acceden a Internet a través de la Internet fija. A nivel regional, las regiones que tienen los porcentajes más altos de acceso a Internet de los hogares son las regiones de Antofagasta y Metropolitana. Por otro lado, las regiones de Ñuble y la Araucanía son las que presentan los porcentajes más bajos. Con esto damos por concluida la presentación de características de las viviendas y acceso a servicios básicos. Los y las dejamos invitados a revisar este y otros resultados en www.censo2024.cl. Además, las dejamos invitadas a revisar los resultados que pronto se publicarán en la página web del INE el 30 de junio sobre las características de las personas como son la discapacidad, pueblos originarios, afrodescendencia, entre otras. Muchas gracias. Gracias, Vero. Tenemos algunas preguntitas que vamos a ir abordando. Por ejemplo, Agustín nos pregunta, nos dice, bueno, gracias por la presentación. En base a las definiciones de hacinamiento, ¿un departamento tipo estudio se considera hacinamiento crítico? Efectivamente, bajo las definiciones actuales que tiene el MIMBU, un departamento tipo estudio o una casa que solamente tuviese un solo ambiente se considera en hacinamiento crítico. Es decir, cuando en una vivienda el número de dormitorios es 0, se clasifica como hacinamiento crítico. Perfecto. Daniela nos pregunta, nos dice que está buscando información que le indique cuántos niños menores a 6 años viven actualmente en vivienda junto a sus padres de las comunas de Las Condes, Loa, Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura. ¿Saben dónde puede obtener esa información? Esos resultados podrán ser revisados una vez que se publiquen los microdatos, lo cual está programado para el segundo semestre de este año. Por ahora, para los resultados más actuales siguen siendo los del censo 2017. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, ¿cómo se puede estimar los servicios para las viviendas no encuestadas? Resulta difícil poder estimar los servicios para viviendas no encuestadas. Ahí la recomendación es utilizar registros administrativos de otros servicios para ver la cobertura respecto a la cantidad de viviendas que hay, de viviendas particulares ocupadas que hay en el país.
Súper. Aquí hay otra pregunta que sería bueno abordarle y así tú puedes aclarar. Dice, ¿la cantidad de chilenos, 18 millones y fracción, corresponde a las viviendas entrevistadas ocupadas o también a las viviendas ocupadas y no entrevistadas? La cantidad de personas censadas, que llegó a 18 millones y fracción, corresponde a las personas censadas en viviendas particulares ocupadas y a viviendas colectivas. Esto corresponde a las personas efectivamente censadas en las viviendas en donde se logró realizar la entrevista. Perfecto. ¿Existe información más desglosada, por ejemplo, rural o urbano? La información para el desglose de urbano-rural será publicada en conjunto con los microdatos del censo, que, como les comentaba, está contemplado para el segundo semestre de este año. Sí, ahí en nuestro chat vamos a ir incorporando los links donde está el calendario y donde se desglosa la información que se va a ir entregando en las próximas entregas. Y esa era la última pregunta, Verónica, así que agradecemos, tuvimos una alta audiencia. Invitamos, como tú decías, a revisar los resultados en la página del censo, donde existe una aplicación interactiva para que puedan ir revisando la información y también se pueden descargar los tabulados a nivel nacional, regional y comunal. No, ahí están llegando preguntas. Vamos a ir abordando las últimas porque tenemos harta convocatoria. ¿Hay información más detallada respecto al uso de energías renovables en los hogares? Hay información más detallada en la página web del INE, específicamente donde se encuentran los resultados del censo 2024. En particular, les recomendamos descargar en la página www.censo24.cl, la sección de estadísticas, tiene un archivo en Excel en donde se encuentra la información desagregada para las preguntas de energías, en donde se abordan tanto las energías renovables como las otras consultadas en el cuestionario, y hay desagregación hasta el nivel de comuna. Perfecto. En caso de cabañas interiores monoambientes, ¿es considerado con hacinamiento crítico? Ahí si corresponde a una vivienda particular ocupada, y si no tiene ninguna habitación utilizada, que se use exclusivamente como dormitorio, que entiendo se refiere a los monoambientes, sí también estaría clasificada como hacinamiento crítico. Perfecto. Ya, y con esta última pregunta vamos a dar por finalizada esta conferencia y los invitamos a las próximas actividades y a estar atentos a las próximas publicaciones de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Así que tengan una muy buena tarde.